Bueno, Caminando Fronteras somos una organización que lleva más de 20 años en presencia en la frontera occidental euroafricana, que son las rutas migratorias hacia el Estado español, ya sean las rutas atlánticas hacia Canarias o las mediterráneas desde Argelia a la oriental del Estado español, o bien las del norte de Marruecos hacia Andalucía, y lo que hacemos es monitorear las violaciones de derechos humanos que suceden en esas fronteras y sobre todo el derecho a la vida, porque el derecho a la vida, hay unas políticas de muerte que se están implementando en las fronteras y que atacan de forma directa al derecho a la vida de las personas que las transitan. Desde el año 2007 tenemos un teléfono de alertas. Cuando las personas que están en riesgo en los cruces migratorios nos llaman a ese teléfono de alertas, informamos a los servicios de rescate de todos los países que concierne proteger la vida de esas personas, ya sea del Estado español, de Marruecos, Mauritania, Senegal, Argelia, Gambia, y monitoreamos si esos rescates se llevan a cabo, si suceden naufragios, y en el caso de que hay víctimas intentamos poder saber quiénes son esas personas para que sean enterradas con dignidad y para que sus familias sepan quiénes son. Desde el año 2014 tenemos un teléfono de atención a familias que están en búsqueda de estas personas muertas y desaparecidas en las fronteras. Y bueno, a través de ellas empezamos a construir, ¿no?, a través de un observatorio de derechos humanos en la frontera occidental euroafricana, este informe que presentamos hoy, y que es un monitoreo de las víctimas en las fronteras del Estado español en el 2024, donde se ven, ¿no?, hacemos ese monitoreo anual donde se ven todas las víctimas por las rutas migratorias, y también monitoreamos las mujeres. 421 en 2024 fueron mujeres y 1.538 niños, niñas y adolescentes, y tenemos que decir que 30 personas murieron al día durante el año 2024 en las fronteras del Estado español, un total de 10.457 víctimas. También nuestra organización puede decir alto y claro que son esas 10.457, que pueden ser más, pero que seguramente no son menos. Evidentemente nuestros datos son diferentes porque nosotros partimos de fuentes primarias. Nuestras fuentes son las propias víctimas que están en riesgo y las familias que buscan a las muertas y las desaparecidas. Y esto es diferente porque además los estados no quieren contar a las víctimas, ¿no? Aunque nosotras informamos a los estados sobre esas desapariciones y sobre esas muertes, finalmente no quieren contabilizarlo porque contar a las víctimas significa señalar a los victimarios, señalar a las personas responsables. Bueno, la conclusión es que cada vez hay más personas que son víctimas de las políticas de control de fronteras, y esto sucede porque hay unas políticas que son políticas de muerte, es decir, dejar morir a las personas en el mar, ¿no?, lo que se llama necropolítica, y que es común a todas las fronteras europeas. O sea, nos encontramos con las mismas prácticas de omisión del deber de socorro como una estrategia de control migratorio en las fronteras de Italia, en las fronteras de Grecia o en las fronteras del Estado español. No hay diferencia en esas políticas entre los gobiernos. Bueno, pues evidentemente lo que están haciendo es negar, ¿no?, esos crímenes, y sobre todo responden con muchísima impunidad. Las víctimas de las fronteras no tienen dónde recurrir, ¿no? Fíjate que van a ser los 11 años de la masacre de Tarajal y que esas familias aún no han tenido justicia. Fíjate lo terrible que las víctimas que quedaron, los cadáveres que quedaron del lado español aún no han sido identificados. Desde el día 2 nuestra organización sabía quiénes eran las personas que habían muerto aquel día, se informó a las familias han trabajado por esa identificación, y sin embargo a día de hoy el Estado, ni siquiera el Poder Judicial, ha dado una respuesta para enterrar con nombres y apellidos y dignamente a esas personas que murieron del lado de Ceuta. Las que quedaron del lado de Marruecos sí tenemos que decir que fueron enterradas con sus nombres y con dignidad. Pues hay una normalización, ¿no?, de las muertes, una normalización no solo por parte de los grupos políticos, sino también por parte de la sociedad. Es decir, no niegan que estas sean las víctimas, sino que normalizan que por cruzar una frontera una persona muera, y esto es una violación sistemática de los derechos humanos y una violación de lo que son los estados democráticos. Los discursos racistas, xenófobos, han tenido un impacto muy grande, ¿no? Es un relato
Si nosotros vemos lo que pasa en las fronteras, no solo son decisiones políticas, en la frontera hay un negocio tremendo. La militarización supone que las empresas de venta de armamento tienen un doble negocio, cuando provocan las guerras en los países de origen y cuando todas esas personas son expulsadas del país y provocan todos esos sistemas de control durante el tránsito migratorio y durante los cruces migratorios. Por lo tanto, aquí hay alguien ganando muchísimo dinero y hay una tecnología, por ejemplo, la tecnología que más ha implementado en los últimos años en frontera es la tecnología del Estado sionista de Israel, que está siendo ensayada ahora mismo en un genocidio. Entonces estamos hablando de una guerra de fronteras y no lo decimos nosotros, lo dicen muchos informes a nivel internacional, y en esa guerra de fronteras se necesita una propaganda. Y la propaganda siempre ha sido, nos están invadiendo, son jóvenes, son fuertes, vienen a violar a nuestras mujeres, ¿no? Fíjate, incluso los términos que se han usado, como el término MENA, para despojar a los niños, niñas y adolescentes de su condición de infancia, ¿no? Y ese término lo hemos visto usado por las administraciones públicas, por las organizaciones sociales en los proyectos que presentaban a las administraciones públicas, y es un sistema perverso donde la propaganda ha jugado un papel muy importante y donde tenemos ese resultado que vemos hoy en día. Los gobiernos sostienen estos intereses económicos del control de fronteras, intereses que mueven dinero pero que también son sistemas de negociación territorial, como pasa, ¿no?, con el caso de Marruecos, ¿no?, de reconocimiento de otros territorios y de negociaciones, ¿no?, geopolíticas. Y por lo tanto, bueno, pues los migrantes, yo recuerdo en el año 2002 escuchar en el bosque al lado de la valla de Ceuta, los migrantes somos una mercancía, ¿no?, en manos de los estados, y estamos en el año 2024 y la situación sigue siendo la misma. Y la gente es consciente, ¿no? Fíjate que las personas que se mueven son cada vez más conscientes de su situación como sujeto político, y por eso también construyen, ¿no? Por ejemplo, nuestro propio teléfono de alertas es una herramienta, ¿no?, de lucha por la vida en medio de ese contexto de muerte y de violencia. La construcción y la autoorganización de las familias buscando a las muertas y las desaparecidas también son trincheras de vida, ¿no?, en medio de esas fronteras de muerte. Sí, bueno, nosotras, nuestro trabajo, tenemos el honor, ¿no?, de acompañar a todas las personas que desafían todos los días la frontera y que nos muestran, ¿no?, pues que se puede construir otro mundo, ¿no?, sin vallas y sin muros. Y nosotras creemos que lo básico y el cambio vendrá de esas familias organizadas y vendrá de esas comunidades, ¿no?, que están plantando cara en las fronteras. Defender la vida, ¿no?, es lo más importante ahora mismo en las fronteras, que nadie debe morir por cruzar una frontera, y que, como dicen los compañeros y compañeras migrantes, on est ensemble, estamos juntas.